Se ha dado a conocer por parte del Tribunal Nacional Antidopaje que Paul Pogba ha sido inhabilitado del fútbol 4 años después de que aquel 20 de agosto se le tomara una prueba antidoping después del partido de la Juve contra el Udinese, que diera positiva por testosterona. Después se abriría la prueba B, que también daría el positivo, y ahora, después de analizar el caso, bueno, 4 años, que es la máxima sanción que ya habíamos platicado con anterioridad, se deambulaba entre 2 o 4 años. Vamos a platicar de lo que esto significa con Barak, Richard y Rafa, no sin antes pues leer el comunicado del futbolista a través de redes sociales, en donde evidentemente plasmó su tristeza, su frustración. Dice: hoy me han informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado al respeto ni he engañado a mis compañeros, atletas y seguidores de ninguno de los equipos a favor o en contra de los que he jugado. Como consecuencia de la decisión enunciada, hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para apelar esta decisión. Rafa, 4 años que a los 30 de edad de Paul Pogba suena prácticamente a retiro. Sí, la verdad es que es una condena, esa es la realidad, es una condena entre comillas perpetua, porque lo obliga obviamente a plantearse ya el escenario del retiro. Él tendrá la esperanza puesta en las apelaciones que haga, él tendrá la esperanza puesta en la serie de argumentos que eventualmente con algún panel médico pueda encontrar de respaldo a toda la apelación que pueda hacer. Pero también entendamos que, a ver, por simple puntualización para quienes nos estén escuchando y viendo, el organismo, especialmente el de estos atletas de alta competencia, genera en niveles de testosterona de manera natural, es decir, es algo obvio entre el esfuerzo diario, entre la competencia, el estrés, el cortisol que tiene que estar participando en esta formación de la testosterona en los niveles normales, siempre puede provocar esto. La diferencia es que en los exámenes que se hacen para detectar dopajes hay elementos que determinan qué tipo de testosterona es generada por el organismo y qué tipo de testosterona no. El problema de Pogba en este momento es que, de acuerdo a los exámenes, la testosterona que detectaron en su organismo escapa a los límites de formación o de generación o de segregación natural del organismo. Entonces tiene poco espacio, poco margen para poder hacer la apelación. Evidentemente, es de haber habido alguna posibilidad de un consumo extraordinario de algún elemento que pudiera haber ayudado a este positivo, él tendría que tener muy buenos argumentos y muy buenos testimonios por parte de especialistas del área. Hoy sí parece una situación muy complicada para Pogba, que además entiendo que su carrera ha sido marcada por muchas situaciones, se ha visto involucrado en chantajes, incluso en los cuales estuvo involucrado su hermano. Es decir, no ha sido una vida fácil de deportista triunfador. Y que bueno, esta lamentable encerrona que le propina el dopaje, porque lo pone contra la pared con elementos tan claves que son resultados de orden químico, pues queda claro que le queda muy poco escenario de movimiento. Vamos a ver hasta dónde logra demostrar esta inocencia que él dice, pero cuando la prueba A arroja una conclusión y la prueba B la respalda plenamente, queda muy poco espacio, insisto, para poder convencer que el error es de laboratorio y no de su organismo. No, y además en alguna ocasión cuando salió el primer test, él había hablado de un medicamento o una proteína o algo que le había dado un médico amigo, justamente no pensando en ayudarlo, que tuviera testosterona, pero que lo estaba tomando para a lo mejor sentirse mejor en este regreso al Manchester United. Richard, en el que llegaba como uno de los, del Manchester United a la Juventus, en el que llegaba como uno de los mejores pagados, después de que en el fútbol inglés no le fue tan bien y que también se requería, pues de alguna manera, que demostrara un poco más. Ahora, esto ya son un poco de especulaciones, pero realmente
no era el Pogba que conocíamos de años anteriores, ¿no? Sí, sin duda alguna. A ver, Paul Pogba, creo que al igual que todos los futbolistas hoy en día, tienen que tener a alguien que les asesore antes de echarse cualquier medicina a la boca, antes de inyectarse cualquier cosa, antes de cualquier químico que vayas a meterle al cuerpo, o suplemento porque incluso. tu profesión depende de esto. A mí lo que sí me deja, más allá de la preocupación y por el tema, porque entendemos, sí, es testosterona. La testosterona te aumenta el nivel de agresividad, por ejemplo, te aumenta la proporción de la fuerza en la que vayas a cada acción, te altera un poco el carácter y te hace ser un poco más agresivo en la cancha. Ese es en realidad lo que ocurre con la testosterona. Creo que Paul Pogba, con o sin testosterona, tenía esos niveles de agresividad siempre muy elevados. Ahora, viendo la edad de Paul Pogba, porque está próximo a los 31 años, cuando hablamos de 4 años, yo creo que aquí sí cabe la frase que en el 94 nos dijo Diego: a Paul Pogba sí, a él sí le cortaron las piernas. Si comparamos lo que le sucedió a Maradona, por ejemplo, en el Napoli, aquel último partido con el Napoli que juega, sale positivo en el 91 por cocaína. Precisamente ahora en el mes de marzo se cumple un aniversario más de aquel positivo por cocaína de Diego. Aquella vez lo suspendieron por 15 meses. Después en la Copa del Mundo del 94, Diego da positivo por efedrina en el Mundial. Por un cóctel. La suspensión no llegó a los 4 años. Todavía tuvo una suspensión más, no una suspensión más, un positivo más, jugando con Boca Juniors en los últimos tiempos de su carrera por cocaína también, por residuos de cocaína. Y no digo que sea comparar lo que fueron con Diego Armando Maradona y lo que ha sido hoy con Paul Pogba. Pero me parece que cuando alguien tiene 30 años de edad, creo que está siendo muy riguroso y muy fuerte el peso. Además que pareciera ser, y en esto entiendo lo que decía Rafa, muy pocas posibilidades de Pogba de poder torcer esta decisión. Porque entiendo que ya hubo un intento de argumentar y de negociar para que esto no llegara a 4 años. Sin embargo, se la fincaron a Paul Pogba. A Pogba sí le han cortado las piernas, así lo veo yo. A él sí se las cortaron. Difícilmente de aquí a 4 años, próximo a los 35, porque regresaría con 34, muy difícilmente llega al fútbol de élite. No, totalmente. Es complicado el caso para un futbolista, Barak, que realmente fue de los mejores mediocampistas del mundo, que era habilidoso, que era veloz, que tenía ese carácter, ese temperamento, que tuvo grandes años con la Juventus, que después se fue al Manchester y de alguna manera empezaron las trabas, las lesiones, pues un poco las dudas alrededor de si su carrera llegaría hasta donde muchos se imaginaban, y de vuelta en la Juve, pues la misión de volver a ser ese Paul Pogba a lo mejor te puede inclinar a hacer ciertas cosas, pero él lo dice y es su palabra contra la prueba, ¿no? Yo nunca lo haría para tratar de sacar ventaja, pero sí que es triste ver una carrera de un futbolista tan prometedor terminar ante los tribunales y con una sanción así. Sí, y ya estaba acabado hace mucho Paul Pogba. Hay maneras de acabar, evidentemente esta es la peor, claro. Pero como futbolista ya no daba, hace mucho. Sí, en la Juventus, en aquel mediocampo histórico con Marquisio, con Pirlo, con Vidal, su mejor época, se fue al Manchester United, no hizo nada, hizo muy poquito y a cuentagotas, siempre lesionado, siempre con lesiones que en ese momento ya eran dudosas. Nadie hablaba en ese momento de que estuviera cubriendo una posibilidad de dopaje, pero ahora pues es bastante válida, ¿no? La suspicacia al respecto, porque eran lesiones constantes, misteriosas, que duraban más de lo que debían durar, y para mí que esto ya lleva de mucho tiempo, por más que se haya ventilado. En Italia, que es en el único lugar donde se acaban ventilando las trampas, es increíble, ¿no? Pero problemas con los árbitros, pues sabemos que están en varias ligas con varios equipos y que al final la Juventus es la que acaba pagando en Italia, ¿no? Amaños. ¿Cómo? Apuestas, amaños. Claro. ¿Desde cuándo? Desde los 80 y tantos. Los amaños de partidos, los temas con los arbitrajes y con la contabilidad de la Juventus. Todas esas trampas que se incurren en todos lados. Parece que solamente en Italia se hace trampa, porque también los dopajes, que son muy poquitos en la historia del fútbol, muy pocos, en contraste con lo de otros deportes, lo que también te hace pensar en qué tantos dopajes se esconden, pues la gran mayoría de los dopajes que no se esconden son también de la Serie A italiana. Entonces, claro. Lo único que yo quiero decir es, no creo que a Pogba le hayan cortado las piernas, él se las corta solito. Yo creo que esto lo venía arrastrando desde Inglaterra, esta es mi sensación, y que en Italia se da a conocer cuando el jugador ya está acabado, cuando ya no vas a perder a una de las figuras que realmente venden, como lo hizo en su momento Paul Pogba, y donde es mucho más difícil ver
en la historia hay casos muy particulares donde realmente se castiga por dopaje a futbolistas que son referentes, se castiga a aquellos que ya no importan, ¿no? A aquellos que ya no venden por lo general. Y yo creo que Paul Pogba lo han casado, sí, en el momento en el que ya de todas formas nadie daba un quinto por su carrera. Ahora, permíteme rapidito, cuando yo digo le cortaron las piernas es porque difícilmente, no lo veremos, lo más seguro no lo veremos en el fútbol de élite. A Maradona lo seguimos viendo. Por eso es que me refiero, no es que se las hayan cortado de intención para perjudicarlo a él, o no, él tiene una cuota altísima de responsabilidad, eso es seguro. Claro. Sí, seguramente, ¿no? Y también la distancia entre lo que hizo Maradona y lo que hizo Paul Pogba, bueno, es considerable, pero el hecho de que hoy la Juventus incluso lo mantenga todavía con el salario mínimo, Rafa, o sea, en el tema que habla Barak, de si lo casaron, de si ya era un futbolista terminado, de si puede haber alguna suspicacia por ahí, me parece que si fuera el caso, pues el mismo club lo habría cortado desde la primera prueba y no hubiera mantenido este sueldo mínimo que le podría ahorrar en estos momentos muchos millones, pensando que Pogba todavía tiene contrato hasta junio del 2026. Es que ahí es donde encaja perfectamente lo que dice Barak. Vamos, en el fútbol de Italia, desde aquellas trampas que hicieron antes del Mundial del 82, ¿te acuerdas? Paolo Rossi, etcétera, etcétera, claro, etcétera, involucrados en las apuestas por aquella época, siempre han tratado de mantener una pulcritud e incluso recordemos que a nivel de directivo no se tientan ni tantito el corazón para destazar a quien sea necesario destazar. Entonces, aquí a final de cuentas, él estaba viviendo, tal vez, tratando de prolongar la carrera, porque en una urgencia, por obviamente mantenerse vivo y mantenerse vigente, tenía que recurrir a lo que fuera. Hay que recordar un par de detalles. En el caso de Diego Armando Maradona, en el Mundial del 94, lo que detectan es un cóctel de efedrinas. Era pseudoefedrina y no recuerdo cuántos nombres de efedrina. Después se demostró que la efedrina era precisamente, el cóctel de efedrina que le detectaron, era precisamente para ocultar cualquier rastro de cocaína en la sangre y en la orina. Y bueno, funcionó perfectamente porque fue la efedrina y no fue precisamente la cocaína lo que le encontraron. Y también, bueno, en situaciones similares, recordemos que hay jugadores que despiertan sospechas porque resulta que hay ciertos tintes para el pelo que terminan ocultando rasgos de diferentes elementos prohibidos o colocados dentro de elementos prohibidos por parte de la WADA, de la Organización Mundial Antidopaje. Entonces, ahí es donde entra también lo que dice Barak y Richard. ¿Cuántos estarán permaneciendo ocultos? Una anécdota. Recuerdo que en el 84, en una gira de la selección mexicana en cancha de Argentinos Juniors, me está dando un tour un reportero y me dice, mira, ese es el laboratorio antidopaje de aquí del estadio. Era un cuartucho. Y le digo, en México están tratando de implementarlo. Y me dice él, ¿qué? ¿Quieren acabar con el fútbol? Imagínate cómo estaría el nivel de cinismo. Te estoy hablando del 84 y lo que han evolucionado, porque también entendamos algo, en la medida en que evolucionan los suplementos para ayudar a mejorar el rendimiento atlético, también evolucionan, pero van rezagados, todos los intentos por actualizarse en la capacidad para detectar esos nuevos elementos para ayudar a la explosión de cierto individuo. Lo que pasa es que también Pogba no tuvo la suerte de estar en México. Recordemos el caso del Pocho Guzmán. Da positivo, resulta que lo dan a conocer muchos meses después del positivo, justo cuando lo transfieren a Chivas, y resulta que él dice voy a ir por la prueba B, nunca va a la prueba B en Cuba, y resulta que la Federación Mexicana no se lo avisa a la FIFA, la Comisión Nacional de Deporte no le avisa a la FIFA, el laboratorio no le avisa a la FIFA y nunca hubo un castigo por parte ni de la WADA, ni de la FIFA, ni de nadie. Y el Pocho regresó a jugar al poco tiempo. Entonces también ahí es el caso. En Italia hay pulcritud. En la MLS, recuerden el caso de Brian
ayúdenme con el nombre del argentino que llegó de jugar en el Necaxa de México al MLS, duró jugando años en México y nunca le detectaron un positivo. A las primeras de hecho, tuvo que ir a un programa de desintoxicación. Lo metieron, en las primeras semanas, Brian jugando en la MLS, lo detectaron y lo suspendieron. Entonces, entendamos que hay mentiras y que hay ocultamientos en muchas de las ligas del mundo. Brian Fernández. Brian Fernández. ¿Y el Gato Ortiz no tuvo que ir a jugar un partido de Copa Libertadores para que le detectaran un doping? En México no se detectaron nunca. Claro. Ahora, es verdad que también se van actualizando las diferentes sustancias prohibidas dentro de la lista. Hay algunos deportistas que han caído en eso, ¿no? Que de año a año cambian una sustancia y de pronto es prohibida y ellos consumieron algo que la tenía. Pero estamos hablando de testosterona, una de las sustancias mundialmente conocidas como prohibida desde hace muchísimos años y que puede traer consecuencias como estas. Ya para terminar el segmento, Richard, ¿cómo vamos a recordar la carrera de Paul Pogba? Hace unos minutos la producción nos hizo el favor de poner los títulos. Evidentemente el más importante, la Copa del Mundo, ¿no? Si los podemos volver a repasar. Lo ganó absolutamente todo con la Juventus, la cantidad de scudettos, de supercopas, la Europa League que ganó con el United, 2 copas, una Nations League también con Francia. ¿Cómo la vas a recordar? El gran problema de todo esto, Pilar, es la última fotografía con la que se va el jugador. Y hoy la última fotografía es el comunicado que ha emitido, es la suspensión sobre Paul Pogba. Ciertamente Paul Pogba, y como bien lo decía Barak, hace rato no era el mismo. Hace rato, hasta antes de iniciar todo esto, tras aquel partido contra el Udinese, Paul Pogba iba y venía. No era ese gran jugador, no era ese tipo de altísimo nivel que saltó de la Juventus al Manchester United y se imaginaban muchos que en él iba a ser esa revolución del Manchester United. Haber sido campeón del mundo, pero terminar su carrera de esta manera. No es injusto, es una realidad. Sí. A ver, ¿por qué vas a recordar tú a Paul Pogba de aquí a un par de meses o de aquí a un año? Lo vas a recordar por el doping y que se le acabó la carrera. No lo vas a recordar porque fue el tipo que ganó la Copa del Mundo del 2018. Porque es la última fotografía que te queda. No se puede ir del fútbol de buena manera. Se va con una patada en el trasero. A ver, te voy a dar mi argumentación de por qué eres injusto. Es decir, condenas totalmente para la historia a Pogba y resulta que Diego Armando Maradona, con una reincidencia prácticamente consciente de dar positivo en la situación de dopaje, con confesiones hechas por él públicamente de la forma en la que se abastecía de todos esos ingredientes, bueno, resulta que lo vas a tener que recordar como el segundo futbolista más grande de la historia. Pero y recuerden algo, Maradona no se le acabó la carrera por el dopaje. Argentina termina siendo campeón en la Copa del Mundo en el Azteca y el equipo con Maradona citado para ir al examen antidopaje, el doctor Pérez Stoifer se quedó esperándolo. El doctor Pérez Stoifer, él dice que dijo que tenía la lista Maradona y que nunca se presentaron los argentinos a esa prueba antidopaje. Rafa, pero insisto, es el segundo futbolista más grande del mundo, es injusto. Pero no se le acabó la carrera. Nadie va a recordar el tipo sucio que fue. No le acabó la carrera. Claro, bueno, pero estuvo a punto de hacerlo. O sea, me parece injusto crucificar a Pogba y de repente redimir a Diego, ¿no? Estoy de acuerdo, es igual. Todos los casos ¿Cómo de los vas que a recordar hablado, la carrera de Michel Platini? ¿Cómo lo vas a recordar tú? ¿Cómo recuerdas a Michel Platini como el corrupto? No, ¿de veras? ¿En serio? ¿O por el penalti que falló? No, lo recuerdas como una de las... ¿O vas a decir, es la última imagen que Zinedine Zidane, por el cabezazo a Materazzi lo condenamos? No, hombre. Qué injusto eres, ¿eh? Barak, ¿tú cómo lo vas a recordar? ¿Con quién coincides? ¿Con Rafa o con Riz? Como una decepción. Inclusive antes de lo del doping. Fue la mayor decepción de su carrera, obviamente. Pero yo creo que ya la decepción le caracterizaba, ¿no? Las altas expectativas, mucho Instagram, poco fútbol, muy a cuentagotas, el símbolo del fútbol plástico, ¿no? Donde Pogba era más conocido por lo que publicaba o no en redes sociales que por lo que podía hacer en la cancha. Yo creo que con eso, desgraciadamente, es con lo que voy a quedar, ni con su Copa del Mundo, ni con sus grandes momentos en la Juventus, que también, ni con el cero a la izquierda que fue desde que regresó al Manchester United y por la manera en la que... ¡Qué crueles! Que si una palabra caracteriza a Pogba, y además no puedo hacerlo mejor desde ese punto de vista
ahora mismo que con este dopaje que lo va a dejar fuera ya el resto de su carrera, es decepción. Creo que fue un jugador con un techo altísimo que nunca quiso alcanzar. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa apelación, vamos a ver si se puede reducir la sanción y si veremos a Paul Pogba. ¿Y tú, Pilar, cómo lo vas a recordar? Yo lo voy a recordar como muchos futbolistas de los que hablamos en general, como una gran promesa, como dice Barak, que lastimosamente se perdió en el camino de querer ser ese futbolista al que le plantearon tantas expectativas encima. Y digo, se perdió en el camino, cada quien se pierde por diferentes rumbos, pero el de él se perdió primero en la polémica extracancha y después pues en esta que definitivamente va a ser su juicio más importante. Así que así lo voy a recordar, lo cual me da muchísima tristeza porque también coincido con Barak, tenía muchísimo techo. Así que vamos a ver si lo volvemos a ver en una cancha, ¿no? Después de lo que suceda tras la apelación. MLS.